tema Venezuela, que fue, bueno, nos sacudió durante esta semana, estos supuestos, digamos, esta diferenciación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la tensión que hay dentro del gabinete de Alberto Fernández, está todo tenso ahí adentro. ¿Nos contás un poco, Sí, Data, a ver, sobre Laura, eso? el tema Venezuela probablemente sea el tópico que más expuesto deja el cúmulo de contradicciones que anidan dentro del espacio oficialista, donde las visiones, por lo menos hay tres, ¿no? Se han manifestado dos y yo te diría que hay una tercera, que es la de Massa, que es directamente la de la condena, habla de dictadura en el caso de Maduro, ¿no? Esto venía en latencia hasta que terminó de explotar por los episodios que vos contabas. Sí. Y yo creo que manifiesta el problema central que tiene el gobierno, que es la dificultad de la definición de lineamientos estratégicos claros y que permeen. Hay dos o tres datos en el episodio de Venezuela que lo marcan. A ver. El primero es que Raimundi, antes de decir lo que dijo, fue un pronunciamiento digamos, no vinculante, porque lo dijo como representante de la OEA, no era la voz oficial, que después fue Villegas. Había hablado con la Cancillería, donde le bajaron instrucciones respecto de cuál era la posición oficial del gobierno en ese punto, que era condena el bloqueo comercial que sufre Venezuela y condena a las violaciones de derechos humanos. Bueno, él desatendió esas instrucciones que recibió. No obstante lo cual, no hay margen político para ejecutar lo que debería hacer, que es decir, no es más embajador, que es lo que todos nos preguntamos, ¿cómo sigue siendo que desoyó la indicación? Bueno, hay un al contrario, Santiago Cafiero salió a respaldarlo, dijo que había hecho un muy buen trabajo ayer. Por eso. La imposibilidad de correrlo por la interna, obviamente enardecería al kirchnerismo, está protegido, no lo pueden tocar en ese caso. Ese fue, yo creo que un dato bien importante, ¿no? El segundo dato tiene que ver con la cuestión de Alicia Castro. Alicia Castro hace rato que ya estaba claro que no iba a ser embajadora a Moscú, no se oficializaba los pliegos en el Senado, el gobierno la había frisado porque había tenido ya un encontronazo claro con el propio canciller. Ahora, no se animaban a retirar el pliego por temor a que volvieran a saltar del otro lado. ¿Qué hicieron? Esperaron. Ayer, de hecho, Alicia Castro lo que hace es encontrar la oportunidad para bajarse de algo en lo que no se podía subir. Segundo punto curioso, ¿no? Y tercero, que el presidente la llama después de que hace esta especie de renuncia que, insisto, no tenía efectos reales, para que explicara o le explicara cuál era la situación, como si, digamos, tuviera que clarificar cuál es su postura. Yo creo que todo esto, en el fondo, manifiesta las dificultades para, yo te diría, definir un lineamiento estratégico, definir una conducción y plantearse claro, sobre todo en estos temas en donde no solo una postura interna, sino también externa. Genera enorme confusión el posicionamiento de la Argentina, sobre todo, por ejemplo, frente a los Estados Unidos, que en general tiene un trazo muy simplista. Díganos dónde están parados ustedes. Bueno, por eso, digamos, yo linkeaba las dos cosas y qué pensás vos, ¿no? ¿Cuánto hay? O, por ejemplo, hoy yo hablaba con alguien cercano a Alberto Fernández y me decía, bueno, me sugería como la idea de algún acuerdo con el Fondo Monetario y la Embajada de Estados Unidos para este posicionamiento de condena a Maduro, ¿no? En la ONU. Yo creo que obviamente hay un sentido de ubicarse ahí, yo creo que viene de antes. De hecho, por ejemplo, la Cancillería se había sumado, había dejado, el grupo de Lima se quedó ahí, pero en un estado de latencia, no estuvo tan activo con la época del macrismo, pero sí adhirió al grupo de contacto donde básicamente están los países europeos que buscan una salida negociada para Venezuela. Es decir, había una búsqueda de una cuestión intermedia, pero no está saldada internamente. Obviamente tiene que ver con la necesidad argentina, con una señal de los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, Alberto Fernández habló en un foro de empresarios organizado por la AmCham, que es la Cámara Argentino-Norteamericana. O sea, tratan de dar señales. Ahora, cuando perciben este tipo de contradicciones, el gran planteo, y también que se lo hace el sector privado local, ¿quién es el gobierno? ¿Quién es Alberto Fernández? Y ese es un interrogante que no termina de cerrar para ellos. Ahora, hay una pregunta que yo quiero instalar acá, que es, digamos, el tema con Venezuela, el apoyo del kirchnerismo a Venezuela y todo lo que se armó en torno a la condena de Alberto Fernández en la ONU al régimen de Maduro. ¿Responde a una cuestión ideológica o hay negocios oscuros en el medio? Tenemos ahí, sí, ¿no? Un tuit de Álvaro de la Madrid, que es un diputado de Juntos por el Cambio, y dice, Venezuela evidencia
que Cristina está apurada y acorralada. La renuncia de Alicia Castro expresa su malestar. Si cae Maduro, esto la puede arrastrar cuando en Caracas se investigue su sociedad delictiva con Miraflores, la embajada paralela, el narcotráfico, Irán y el terrorismo. ¿Vos te acordás de Eduardo Mondino? Sí, claro. El defensor Del del pueblo, un señor que denuncia coimas, o sea, que los empresarios le dicen, digamos, que tienen que pagar coimas para hacer exportaciones a Caracas. Él denuncia ante la justicia estos negocios oscuros y es amenazado. Eduardo Mondino lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, Mondino? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, Laura? Muy bien. ¿Nos escucha bien? Yo la escucho perfecto, ¿usted? Muy bien. Bueno, la pregunta está planteada, ¿no? ¿Cuánto hay? Uno se pregunta, bueno, acá hay una cuestión ideológica, como decía Andrés Cisneros, en el sentido de que, bueno, el kirchnerismo tiene como bandera, el antiimperialismo, y entonces, de algún modo, defender a Venezuela frente a Estados Unidos es bancar esa bandera. ¿O acá hay negocios de otro orden? Cristina está preservando los negocios de Néstor Kirchner y el chavismo. Yo creo que la relación de Argentina con Venezuela a partir del año 2003 fue toda una relación con muchos grises, yo diría más que grises, con muchas cuestiones oscuras. A mí me tocó investigar y poner sobre relieve uno de esos negocios, que eran las maquinarias agrícolas. Inventaron dos empresas fantasmas que cobraban el 15% de comisión para colocar maquinaria agrícola en Venezuela, que había sido un convenio firmado por Estado, con lo cual nada tenían que hacer las empresas Palmat y Madero Trading en el medio de esa negociación. Sin embargo, fue parte. Pero ese fue uno de los tantos negocios, el petróleo. Nosotros tenemos un caso muy raro. Argentina le compraba petróleo a Venezuela, que Venezuela le compraba a Brasil, porque Brasil tenía petróleo más barato y nos lo vendía a nosotros y hacía la diferencia. Así que toda la relación Argentina-Venezuela del 2003 al 2015 fue una relación con oscuros negocios. Bueno, de hecho está la famosa valija de Antonini Wilson, que de alguna manera fue lo que más quedó reflejado. Creo que siempre se ha mantenido esto. Evidentemente que hoy hay una cuestión ideológica también, que está colocando a Argentina en una posición muy incómoda, pero sin ninguna duda que si hubiese otro régimen que no fuera el de Maduro, yo creo que algunas de las investigaciones que se comenzaron en la Argentina en aquel momento, como maquinaria agrícola, como el tema de gas, de petróleo, seguramente tendrían algunos elementos que atentarían con las estructuras de gobierno. Ahora, exactamente, Mondino, hay protección. Sí, cuando usted hace la denuncia es amenazado. Después, digamos, me gustaría saber qué fue concretamente lo que usted denunció en ese momento, en qué año, para ubicarnos. Mire, nosotros presentamos, esto comenzó así, Argentina firma un convenio con Venezuela para proveerle maquinaria agrícola, y lo firma la Cámara Argentina de Maquinaria Agrícola, a la cual le hacen firmar, junto con eso, un convenio en el cual deben dejar un 15% de comisión a Palmat, que era una empresa con sede en aquel momento en Miami, y Madero Trading, que era con domicilio en la Argentina. Había ciudadanos venezolanos y argentinos en ese directorio. Ese 15% era para prestar servicios que la verdad que ninguna de las empresas prestaba, era una intermediación. De hecho, nosotros presentamos ante la justicia los números de cuenta donde los empresarios argentinos depositaban en un banco de Miami las comisiones. Esa causa todavía está. De hecho, usted fíjese lo que es, quien mayor participó en todo ese evento fue Claudio Uberti, que en ese momento no tenía nada que ver con la cuestión de la embajada, porque él estaba a cargo de los COVID,
y él está como arrepentido en la causa de los cuadernos. Ahora, nunca nadie le preguntó por este tema, que es otra causa que sigue abierta, creo que la tiene el juzgado de Ercolini. Bueno, en esa causa, en determinado momento, el juez y el fiscal me convocan a declarar. Yo ya había hecho la presentación formal, había un expediente de prácticamente 12 tomos en la Defensoría. Me llaman a testimoniar, hago un testimonio como testigo, Sí. y el día anterior que yo tuviera que declarar, en mi domicilio particular, digamos, en Buenos Aires, me aparece una amenaza concreta que amenazaba La tengo acá. La tengo acá y se la Bueno, leo. Dice, Cordobés Bocón. Las noticias de accidentes son cada vez más. Teniendo hijos yo me preocuparía y cerraría la boca. No revuelvas más. Terminá con lo de Venezuela porque Venezuela terminará con vos. Fuerte. Bueno, esa nota llegó a mi domicilio la noche anterior a que yo tuviera que prestar declaración al día siguiente en tribunal. Bueno, toda una cosa muy extraña, porque bueno, el edificio donde vivíamos con mi familia tenía cámaras, pero bueno, se ve que habían hecho alguna cuestión de inteligencia porque había solo una puerta de servicio en el edificio que no tenía cámaras, y en esa puerta de servicio fue donde apareció esta carta, que bueno, el conserje del edificio, el guardia, lo llevó y lo tiró por debajo de la puerta en horas de la tarde, y con lo cual yo lo recibí a la noche cuando llegué a mi domicilio. Así que por lo tanto, eso fue el día previo a mi declaración, que obviamente fui a declarar y no cambió en nada mi declaración. Pero Bueno, Eduardo, sí. Pero había, a posterior de eso también se me inventó una causa judicial. Después, bueno, como siempre sucede, pero lo que quería era como dejar sentado esto, ¿no? La trama de negocios también con Venezuela, y que esto no es solamente una cuestión ideológica, un poco lo que planteaba la Madrid en su tuit. Eduardo Mondino, defensor del... No hay una cuestión solo ideológica. Sí, claro, por eso quería que lo contara. Pero obviamente los negocios con Venezuela han sido una constante desde el primer momento, del año 2003, prácticamente, y en todos los rubros. Insisto, yo conozco específicamente, porque me tocó investigar este rubro, pero es en todos los rubros, y hoy sin duda se ha modificado la situación, porque hoy Venezuela nos coloca en una situación lamentable desde el punto de vista institucional. Usted sabe, como sabe, Mondino, todo aquí. Gracias, le agradezco mucho, queríamos que contara esto y le agradezco mucho de verdad que haya estado esta noche con nosotros. Eduardo Mondino, denunciante de los negocios del chavismo con el kirchnerismo y defensor del pueblo durante una larga década, de 1999 al 2009. Muchas gracias. No, gracias a ustedes como siempre, muy amable. Profe Osona, tenemos el 12O. El ¿no? 12O. El 12O.